Sony Pictures Animations es de los pocos lugares capaces de entregarnos verdaderas joyas que definen una generación, pero también de llenar su catálogo con experimentos que, bueno, preferiríamos olvidar. Hoy en día, tras el fenómeno de Miles Morales, muchos los coronan como el nuevo rey de la animación. Pero, ¿es un título merecido o solo tenemos memoria a corto plazo? ¿Realmente la mayoría de sus películas son desechables, o estamos infravalorando gran parte de su filmografía por culpa de un par de emojis mal posicionados? Prepárense, porque hoy en Mega Ultra Jackson 64, las 36 películas de Sony Pictures Animations, del peor al mejor. Y sí, a pesar que algunas fuentes de internet me dicen que son 31, también voy a agregar 5 películas, debido que esas películas no fueron producidas ni creadas, pero sí fueron adquiridos sus derechos para poder distribuirlas en las salas de cine. Y sin más relleno, que comience el video más esperado por toda la comunidad. Y bueno, para el último puesto, creo que no requiere mucho reconocimiento. Porque todo el mundo sabe que Emoji Movie es la peor película de este estudio. Aquí no voy a hablar mucho por lo tan malo que es, que, hoy en día existen películas malas que nunca llegan a superar lo mala que es Emoji Movie. Personajes muy irritantes, historia muy estúpida, demasiado cringe, y mucho más. Pero como muchos youtubers ya hablaron de esta película hace un par de años, solo le diré que es una mierda nada más. Fin de la historia. Ahora que ya hemos hablado de la peor película del estudio, es hora de hablar de la peor película del estudio, lanzado exclusivamente para el formato DVD. Y esa es, Reyes de las Olas 2. Aunque suena muy loco, jamás creí que existiera una secuela de una película tan icónica como Reyes de las Olas. Pero en mi punto de vista, esta película sí se considera una montaña de excremento, multiplicado por 4, porque ¿cómo es posible que esta película sea la secuela de esta? La verdad, ya no quiero seguir hablando de esta secuela horrorosa, porque en vez de tener una expansión sobre las olas, nos dan una película donde los introducen de los luchadores de la WWE. Así que me cayó de una puta vez, y mandamos esta película a la mierda. Pero sorpresa, aún quedan secuelas horribles, ¿y cuál de esos faltan? Pues una franquicia animada que con el tiempo, se echó a perder. Hotel Transilvania, Transformania. De las 4 películas que existen de esta franquicia, yo considero que la cuarta entrega es la peor de todas. Supuestamente en vez de tener una aventura nueva de los protagonistas, esta cagada no es una cuarta entrega, es como si hubieras visto la primera entrega pero 1000 veces peor. A pesar de tener una animación muy decentemente para una película que fue dirigida a plataforma de streaming, pero su punto más bajo, es que el guión, la historia y el desarrollo de los personajes, no tienen y no sirve para nada. Por lo tanto, los culeros se quedan entre las peores películas del estudio. Luego de hablar de una cuarta entrega demasiado mediocre, la siguiente también es una cuarta parte, pero este no se considera una secuela, sino una precuela. Open Season, tontos por el susto. Y sí, es el título oficial de la película. Todas las películas de Open Season son muy mediocres, pero esta cuarta entrega, debería estar enterrada, abajo de este subterráneo. Para empezar, la animación no se ve nada mal, pero se ve más barata, a pesar de que esa película fue lanzada directamente a formato DVD. La historia se me hace muy rara, aunque es un especial de Halloween, durante 1 hora y media no sirve como película, si hubiera sido un cortometraje de 8 minutos o de 10 minutos, seguiría siendo mala, pero no tan mala para ocupar en este puesto. Pero no pasó, y se convirtió en una de las peores películas que Sony Pictures lanzó para el formato DVD. Y si pensaste que aquí se acaban las secuelas culeras, pues te equivocas, porque el siguiente puesto lo ocupa, Hotel Transilvania 3. Sé que la mayoría se tomarán de sorpresa de por qué esta película se encuentra un poco más alto que la cuarta entrega. A pesar de que las 2 películas son una porquería absoluta, pero siento que la tercera entrega puede ser considerada una película demasiado culera, pero a veces llega a tener momentos muy divertidos, que causa mucha risa hacia el público, a diferencia de su asquerosa cuarta película. Si bien esta película llega a tener momentos muy divertidos y a veces funciona, pero yo siento que esta película se hizo forzosamente para hacer más dinero y sobreexplotar la franquicia de Hotel Transilvania. Porque la escena de la Macarena, Drácula bailando, y escenas donde lleguen a tener muchos pedos, al ver estas escenas me dan ganas de quitarme la vida. Y aunque nos quedan 2 películas más por hablar en adelante, vamos a dejar las cosas por aquí, y con esta película se queda con el puesto 32. Y el siguiente puesto, no mames, otra secuela.
A la verga con esto, Open Simpson 3, más salvajes que nunca. Y como les comenté anteriormente, casi la mayoría de sus películas son muy malas y mediocres a la vez. En este caso, aquí nos cuenta que Edu estaba pensando hacer un viaje con sus amigos, pero al final terminó en un circo repleto de animales talentosos. Bueno, la trama puede ser media pedorra, pero siento que los escritores intentaron esforzarse con sus neuronas. La animación es tan buena a pesar de ser otra película que se lanzó directamente para formato DVD, y lastimosamente terminó decayendo una película sin tanta emoción que otras películas que se lanzaron ese mismo año. Son un chingo de chistes groseros, que no tienen nada de gracia hacia la película, y de casualidad siento que al menos, tiene más desarrollo que sus otras películas. Pero fuera de eso, la peli es muy, pero muy vomitiva. Y ya no quiero seguir hablando de esta franquicia nunca más en la vida. O eso espero. Ahora que hemos hablado de animales que hablan, es el turno de hablar de unas criaturitas pequeñas azules que hablan. Y con una embolia cerebral que me va a dar, se encuentra Los Pitufos 2. Puta madre. Todo el mundo conoce a los pitufos, y de todos hemos visto una de sus caricaturas, y cómo no, el mundo porno también. Pero dejando de las payasadas, esta película, o debería decir, la secuela, nos mandan a los pitufos a París, para así poder salvar a la pitufina. La verdad, yo me acuerdo muy bien que era una película disfrutable. Pero hoy la considero demasiado bazofia. Si tuviera que destacar una cosa, sería Gargamel. Aunque sea un villano totalmente ridículo y tonto, pero con la ridiculez que tiene el personaje, hace que la película se salve un poquito del puesto. Aunque me falta hablar de la primera entrega, me callo de una vez y pasemos al siguiente puesto. Anteriormente, hemos hablado películas que se lanzaron en formato DVD y en las salas de cine. Para esta película que vamos a hablar, se estrenó en plataformas de streaming, y es una de las más recientes del estudio. Fixed. Jamás en mi vida he escuchado ese nombre en Netflix. Tan solo ver la portada de la película, tenía baja expectativa y siento que iba a haber una película de mierda. Y pues, sí fue mierda, pero no tan mierda como las películas anteriores. La película narra la historia de Buddy, un perro que al enterarse de que será castrado a la mañana siguiente, decide escapar con sus amigos para vivir una última noche de aventuras salvajes y desenfrenadas. A pesar de ser una película dirigida hacia los adultos, que contenga chistes con humor negro, hay algo que hizo que destacara con esta película, y es su mensaje. Pues existen películas con demasiado clichés y chistes muy repetidos, esta película tiene eso igual pero agrega algunos temas como la amistad, la aceptación del cambio y la madurez. Lo malo, es que a veces llega a tener escenas totalmente asquerosas, momentos muy bizarros y totalmente sin sentido. Y pues la verdad, pudo ser mucho peor. Pero bueno, al menos no es tan mala como las otras dos películas de Open Simpson y de Hotel Transilvania. Luego de hablar de una película de streaming, volvemos a una película que fue lanzada a los cines. Y volvemos a ver, a los pinches pitufos. Bueno, sé que mucho les tomará por sorpresa de que la secuela es peor que la primera entrega. Para no hacerlo tan largo, les diría que esta huevada se me hace menos culera que la secuela en general. Digo, la trama de los personajes animados donde se van al mundo real, ya sabemos que este giro de trama no llega a funcionar muy bien. Los personajes humanos no llegan a tener mucho más desarrollo, pero Gargamel, al igual que su secuela, llega a salvar un poquito la película, incluso sus motivaciones son mucho mejores que su secuela. Pero toda la película no valga mucho la pena verla, si eres fanático de la serie animada o no. Ahora sé que muchos va a decir de por qué esta película es mucho mejor que su secuela. Pues la verdad, a mí se me hacen muy iguales, pero como ponerlos en un empate no justifica mucho, y siento que la primera entrega es menos odiada, le doy muchos factores que se quede en este puesto. Y espero no volver a hablar de esta película, jamás en la vida. Y pasando al siguiente puesto, nos encontramos otra película no animada, pero eso sí, no hay pitufos. Pero sí, hay monstruos que causan mucho miedo para un niño. Escalofríos 2. Y les digo algo. Jamás, en la vida he visto Escalofríos 1 y 2 antes de hacer este video. Por lo que tuve que hacer la tarea de ver las películas antes de hacer mi propio ranking de Sony Pictures. Y ahora entiendo por qué la gente no le gusta mucho Escalofríos, especialmente la segunda. Lo que pude ver es que esta es una historia nueva, alejada de la primera entrega de Escalofríos, pero la diferencia aquí es que esta intenta tomar la misma réplica de la serie de Stranger Things, pero no les funcionó muy bien de todas formas.
Los protagonistas no llegan a caerme muy bien de todo, aquí Jack Black solo aparece como 5 minutos y nada más, y en las escenas donde causan terror, no causa nada de miedo. Pero bueno. Al menos los efectos especiales se ven un poquito baratos, pero al menos intentaron de poder esforzarse más. Aún así, es una mala película. Puesto más que merecido. ¿Y si pensaste que Escalofríos 2 es una mala secuela? Pues imagínate que te digo que el siguiente puesto es una secuela. ¿Y qué secuela es? Me tomó por sorpresa, Open Season 2. Y no, por lo tan alto que está, no significa que es una buena secuela, honestamente sigue siendo una cagada de secuela. Bueno, se supone que esta película, Elliot duda en casarse con Giselle y la boda se interrumpe cuando el señor Salchicha es llevado de vuelta a la civilización por sus antiguos dueños. De todas formas, la película ya no se enfoca tanto en Boo, sino no se enfoca más a los dos personajes menos queridos de esta película, el señor Salchicha y el pendejo de Elliot. A diferencia de otras entregas de Open Season, esta tiene una de las animaciones más baratas que he visto, a pesar de que también fue lanzada en formato DVD y algunos canales de televisión abierta. Aquí nos presenta un villano bien forzado, donde nos cuenta unos de los orígenes más tontas que podrás escuchar, y pues la verdad, no valga tanto la pena seguir hablando de esta película para un largo video. Y el que tuvo la idea de hacer esta película, me da asco en general. Y si bien nos falta hablar de la película que inició todo, vamos a dejar las cosas asquerosas por aquí, y con esta secuela horrorosa se queda con el puesto más que nunca. Para el puesto 25 se encuentra, Los Pitufos. Otra vez. ¿Cómo no? Los Pitufos y la aldea perdida. Para Sony hacer una película enfocada a los pitufos, era algo inevitable, claro, era diferencia. Esto no es una secuela o una continuación de sus otros live actions. Esta es una película de una historia nueva de los pitufos, pero es una animada. Y cómo no, la película se enfoca nuevamente, a la pitufina, junto al filósofo, Fortachón y Tontín, recorre el peligroso bosque prohibido guiada por un mapa. Buscan una aldea misteriosa para advertirles del malvado Gargamel, descubriendo en el camino secretos sobre su propio origen y encontrando una comunidad de pitufas hembras. Aunque me alegra que esta sea animada, el punto más bajo que se encuentra aquí es que su trama, los personajes principales, son muy flojos. Y Gargamel, en vez de dar mucho miedo, es un villano mediocre. Y lo único bueno que tiene esta película, es su animación. Y todos los demás, es muy malo. Si bien no se considera tan mala como sus otras asquerosas películas, pero déjame decirles que aquí está muy bien desarrollado y bien animado para un público infantil. Pues obvio, esta película va dirigida hacia un público infantil y no directamente a los fans de los pitufos originales. Pero qué más da, es una película sin tanto amor, y solo está enfocado a dar tanta gracia sin mucho chiste. Aunque sea mala, esta es la única película de los pitufos que es mejor que sus otras dos live actions. Y como seguimos hablando de las peores secuelas de Sony Pictures, el siguiente puesto, también es una mala secuela. ¿Y qué secuela es? Pues sin dudas, Hotel Transilvania 2. En serio, jamás creí que algún día seguiría hablando de muchas secuelas en este video. Pero en caso de Hotel Transilvania 2, pudo convertirse en una excelente secuela o pudo ser convertido en algo disfrutable, pero al final, se convirtió en una secuela innecesaria que fue creada para ganar más dinero. La peli se centra en la vampira Maeve, junto a su estúpido esposo Jonathan, donde se casan en el Hotel Transilvania, regentado por Drácula, padre de la novia. Además, el hotel deja de ser solo para monstruos y admite sus primeros huéspedes humanos, la familia del novio. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel y no pondrá las cosas fáciles a su familia. A decir verdad, la trama podría hacer un poco interesante y no tan originalidad, pero su mayor parte del tiempo en la cinta, se centra en algunos tipos de clichés, demasiada alta dosis de humor, y claro, algunos de los personajes no llegan a tener tanto desarrollo. Si lo hubieran metido más el enfoque de la historia, y de los personajes, y quitando tanto humor, probablemente esta película podría ser disfrutable, pero los pendejos de Sony le gusta tanto el dinero, decidieron hacerlo a lo estúpido y tan forzado para ganar más dinero cachondo como siempre. Digan lo que quieran, si le gusta esa película o no, yo lo considero una mala secuela y una franquicia que no merecía tanta sobreexplotación. Pero, así funciona el cine animado. Entrando al puesto 24, nos encontramos otra película, que no es animada. Escalofríos 1. Aquí todo está claro, la segunda entrega no me gustó tanto de lo que esperaba ver, pero Escalofríos 1, se me hizo decente. No me lo tomen a mal, puede que a muchos no les gusten.
Pero en general, no hay que exagerar tanto lo que dice la gente, lo considero algo decente para una película que se estrenó hace más de 10 años. La película trata sobre el adolescente Zach Cooper, quien se muda a un pequeño pueblo y descubre que su vecino es R.L. Stine, el famoso autor de la saga. Los monstruos de los libros cobran vida tras ser liberados accidentalmente, obligando a Zach y a Stine a salvar a la ciudad. A ver, la tremenda principal puede que no sea tan original, pero siento que este giro de la película suena mucho mejor que su secuela. Aquí, Jack Black sí llega a aparecer la película y destaca mucho en todas sus escenas que nos ofreció. Los efectos especiales se ven muy bien, aunque no tengo una calidad muy buena, pero en cierta forma, por un presupuesto barato entre comillas, supieron manejar muy bien los detalles de los monstruos. Lo malo, a pesar de ser una adaptación de libros de terror, la película opta por un enfoque más cómico y ligero, alejándose del miedo genuino que algunos seguidores de los libros podrían esperar. A pesar de estas críticas, la película fue recibida positivamente como una opción familiar entretenida y nostálgica, destacando la actuación de Jack Black. En mi opinión, puede que no sea una buena peli, pero yo siento que es una película decente para todo público. Puesto 23, es más que merecido, y 10 veces mejor que su pinche secuela horrible. Y pasando al siguiente puesto, se encuentra una película que si bien no fue creada por Sony Pictures, pero fue totalmente distribuida por su marca. La fiesta de las salchichas. Y creo que de todas las películas que he hablado de este video, este fue la película que traumó a muchos cuando éramos niños. No les voy a negar, cuando vi el tráiler por allá del 2016, jamás pensé que esta película tendría un humor tan adulto, y lleno de humor negro. Y a decir verdad, no la considero una película buena, pero al menos se salva de lo mala que es. Juntando estas palabras, sería un 50 y 50. Pero volviendo al punto, aunque la trama principal suena un poco rara, pero a la vez no tan desastrosa, puede que alguno de los personajes sean bien divertidos, y a la vez, existen personajes que te dan un dolor de cabeza. La animación no es lo mejor, pero al menos se ve bien para un presupuesto muy barato. Y yo diría que el villano de ser lejos el peor, yo considero que sí llega a ser una amenaza muy grande para los protagonistas. Pero bueno, la peli pudo ser lo peor, pero al menos no es tan mala como los otros puestos de este ranking. Y antes de entrar al top 20, se encuentra la primera película navideña que se ve en las iglesias. La estrella de Belén. Creo que ya todos conocemos cómo son las películas navideñas. A veces llega a salir muy bien o incluso llegan a salir muy mal. En cambio, la estrella de Belén no es mala, pero tampoco es buena como algunos dicen. En vez de centrar en el niño Dios, aquí nos dan que el protagonista es nada más y nada menos que un puto burro. Y a pesar de ser una película cristiana, pudo haberse convertido en una de las peores películas del estudio, pero afortunadamente al verla por primera vez, pudo ser mucho peor que esto. Hablando de la animación, si bien no se ve muy mal, pero si comparas con otra película del mismo estudio, se llega a notar que la calidad se ve muy diferente a sus otras películas. Su historia se puede hacer un poquito muy floja, los personajes no llegan a tener tanto desarrollo, y diría que lo único destacable que trae esta película y porque están en este puesto, es porque la subtrama de María y José está decente y muy bien construida, que la trama principal. Y lo peor, es que solo dura como 10 minutos por ahí. Y a pesar de ser religioso, yo considero que es una película de relleno, y siento que es una película que puede gustar a alguien o no. Aún así, gracias a Dios esta película tiene suerte de que no esté podrido en el suelo. Y aunque nos falta hablar de una película navideña que se encuentra más adelante, dejamos de hablar del mundo navideño, y la estrella de Belén se gana el puesto más que arriba o abajo. Ahora, entrando al top 20, aquí todos se van a emputar conmigo. Y aunque a algunas personas les gusta, pero en mi caso no. Lluvia de hamburguesas 2 no debió existir. Todo el mundo hemos visto la primera entrega de Lluvia Hamburguesas, y aunque no la considero como la mejor película del estudio, pero debemos admitir que en la primera entrega, es una joya del cine. Pero en su secuela se pierde, porque al igual que las películas de Open Simpson, las películas no fueron creadas con amor, sino fueron creadas para ganar más dinero. La película nos cuenta nuevamente que Flint loco, quien descubre que su máquina, no fue destruida y ahora crea híbridos peligrosos de comida y animales. Ahora, Flint y sus amigos regresan a Isla Bocado para detener esta amenaza comestible antes de que los monstruos lleguen a chingar su planeta. Como se habrán dado cuenta, la trama puede ser demasiado cliché, el humor que llega a tener puede funcionar, pero a veces llega a ser tan repetitivo o incluso irritante.
Algunos de los personajes pueden tener desarrollo, pero yo siento que no cambia nada en absoluto, a diferencia de su primera entrega. Si tuviera que destacar en algo, serían dos cosas: la primera, claramente sería la animación, y la segunda, sería el diseño de los animales versionados en comida comestible. Algunas escenas podrían valer la pena, pero dejando esos dos puntos, la peli no llega a ser tan buena. No es mala, pero ni de lejos puede llegar a la primera entrega. Con eso, te puedo decir todo y no me vengan a funarme, por favor. Y como anteriormente hemos hablado de animales, sí que hay una película donde los animales son los protagonistas. Principalmente, conejos. Peter Rabbit 2. Al igual que la fiesta de las salchichas, no fue hecha por Sony Pictures al 100%, pero sí estuvo involucrado y fue que la distribuyó. A decir verdad, cuando era un escuincle de 13 años, jamás me interesó ver las películas de Peter Rabbit, pero ahora que tengo 20 años y tengo una vida muy deprimida, le digo de una vez. Esta fue la primera película del top, que sí me gustó. Pero ojo, no es de mis películas favoritas, no la vería tan seguida, ni tampoco le daría un premio académico, pero sí la llegué a disfrutar muy bien. En esta nos dice que el conejo se aburre de la vida tranquila en el jardín y huye a la gran ciudad. Allí, conoce a nuevos personajes y se involucra en una vida delictiva tras sentirse incomprendido, poniendo en peligro a su familia, lo que lo obliga a decidir qué tipo de conejo quiere ser. La verdad, no sé de qué hablar de esta película, porque la mayor parte me recuerda mucho a la primera película, pero con mayores diferencias que trae. En fin, sé que existen escenas graciosas, pero siento que alguna de sus escenas no llegan a funcionar muy bien. A pesar que no sea una mala película, puede ser que esta película sea una buena recomendación para ti, incluso para tu familia. No es una obra maestra, pero es totalmente disfrutable. En el puesto 18, nuevamente se encuentra Peter Rabbit. Anteriormente dije que su secuela me parecía mucho a esta película, pero con algunas diferencias. Y como dije, no es tan buena para convertirse en una joya maestra del estudio, pero es demasiado disfrutable. La mayoría de los personajes llegan a caer muy bien, llegan a tener escenas muy graciosas, los efectos especiales se ven muy bien, especialmente con los animales, y claro, su historia principal, a pesar de estar basada en uno de los libros originales. Como nunca he leído sus libros, no puedo definir, o decidir si es una buena adaptación de esta película. No es un proyecto que cambie al mundo del cine, pero defino que es una película que sí me gustó y se siente muy cálida. Así que el puesto 18, es más que suficiente. Como ya hemos hablado de animales que hablan, la siguiente película también hablan, pero aquí el deporte es la clave. Y efectivamente, aquí se encuentra la película más reciente del estudio. El GOT. No, ese tampoco, sí, ese, el verdadero GOT de la película. He leído muchas críticas que muchos decían lo mismo. A pesar de tener una buena animación, la trama principal es lo que empeora un poco. Y la verdad puede que tenga la razón, pero al ver la película en los cines, debo emitir que puede ser que sea muy floja, pero me he dado cuenta que está casi basada en la historia real de un basquetbolista. Para este punto no voy a contar de qué trata la película, porque mucha gente no le hayan visto aún. Pero centrándome, lo que sí me llegó a sorprender es que su animación es brutal. Tan brutal que es su animación, tiene la misma calidad que Across the Spider-Verse, pero tampoco hay que exagerar mucho. El punto bajo, aparte de su trama, es que a veces llega a tener mucha dosis de humor, algunos jugadores del equipo son muy castrosos, o incluso llegan a quedar muy mal, pero a veces causa risa. Eso sí, pueden que sus puntos bajos causen que ocupe este puesto, pero claro, no quiere decir que la película sea mala, solo que no tuvo la gran oportunidad de poder convertirse en las joyas animadas del estudio, como las películas de Spider-Man, o las cazadoras del K-pop. Tal vez en un futuro, puede que esta película se considere algo infravalorada, pero, solo el tiempo lo dirá si se hará realidad, o no. Puede que no se haya convertido en la cabra del estudio, pero se ganó el puesto más que merecido, y con más de reconocimiento. Adivinen, otra película de animales que hablan. Pero esta vez, se encuentra la primera película que abrió a las puertas del estudio y también, donde se originó las secuelas más horribles de esta franquicia. Open Simpson. A pesar que no sea tan mala como sus secuelas, pero se encuentra lejos de ser una película tan original. De niño, me acordaba que era una película muy divertida y me encantaba mucho, pero viéndolo hoy en día, ya teniendo los ojos de la realidad, la recordaba menos irritante.
La peli se centra en el oso Boo, donde nos cuenta cómo es su vida personal tranquilizante en un pequeño pueblo, hasta que un día, conoce al personaje más irritante de la franquicia, y es donde ahí, inicia sus locas aventuras en el bosque. Si bien la trama principal puede ser muy aceptable, pero esta película tiene la misma estructura a la primera película de Shrek, de hecho, ya había hablado de ese tema en un video pasado. Pero aquí entrándome en esta película, puede tener momentos muy buenos, pero a la vez, momentos tan horrorosos que incluso le dan mucha vergüenza verlo hoy en día. Pero bueno, si está en este puesto, eso quiere decir que tiene algo bueno, ¿verdad? Y efectivamente, esta peli tiene algo que salva de estar en un puesto más alto, es el cazador. Si bien no es de los villanos más icónicos como los de Disney, pero, este personaje está bien construido dedicado a cazar a los animales, incluso llega a tener momentos muy terrorizantes. Pero ya sabemos cómo terminó esta película. Con el éxito de la primera película animada del estudio, decidieron sobreexplotarlo mucho más que hasta el día de hoy, se considera una de las peores franquicias que Sony Pictures que pudo haber creado. Y la verdad pudo ser peor, pero lo destacable es que está lejos de ser tan mala como sus secuelas, y esta película es 1000 veces mejor que sus hermanas menores. Aún así, puesto más que merecido. Llegándole al puesto 15, aquí se encuentra otra película donde los animales hablan, pero esta vez, son pájaros que hablan. Angry Birds, la película. A ver, al principio tenía pensado ponerlo en un puesto muy bajo, pero luego de verla nuevamente después de varios años sin verla. La película tiene algunos puntos muy buenos y puntos muy malos, existen varios motivos por la que esta película se encuentra en el puesto 15. Hacer una adaptación basada en un videojuego, llego a comprender mucho de por qué la historia se siente muy rara, incluso no tan original. Pero a diferencia de otras adaptaciones que salieron muy mal, Angry Birds no es la mejor película basada en un videojuego, pero se puede definir un equilibrio de ser una buena o mala adaptación. La animación es muy buena, los amigos de Red pueden ser odiosos pero son chistosos a la vez, y el villano lo considero un poco decente, aún así se considera una gran amenaza. Aunque no llegue a matarte de risa, sí que puedo definir que es una película disfrutable y totalmente aceptable. Y con eso, Angry Birds gana el puesto 15 de la lista. Y entrándonos al puesto 14, se encuentra la primera película de Aardman Animations de esta lista. Piratas, una loca aventura. Hace más de un año había comentado que esta película nunca lo había visto, y toca verla por segunda vez para hacer este video. Y bueno, como ya lo había dicho, esta película se considera un poquito infravalorada. Pues a pesar de ser una película buena, lamentablemente no tuvo un gran éxito taquillero, como muchos imaginaban. La peli se centra en un grupo de piratas y su capitán desean ganar el premio como Pirata del Año. En su andadura viajarán desde Isla Sangrienta hasta las calles de Londres, donde se enfrentarán con otros bucaneros, con Charles Darwin y con un chimpancé que habla. A decir verdad, aunque sea un fracaso en taquilla, esta película tenía un potencial de ser un clásico para el estudio. El stop motion se ve muy bien manejado con los movimientos, los personajes, pues algunos tienen desarrollos otros no, pero llegan a ser muy importantes para la trama, la visualización se ve muy bien manejado, y lo mejor que trae esta película es su humor inglés. Si bien la mayoría de su humor está muy bien manejado y funciona muy bien, pero a veces el humor no llega a causar mucha risa en toda la película. Eso sí, no se considera una película mala, solo que se encuentra lejos de ser una película que cause mucha risa. Por eso, este grupo de piratas con un humor tan loco, se ganaron el puesto 14. Ahora, con el puesto 13, nos encontramos otra película que fue lanzada para Netflix. El Dragón de los Deseos. Y este tiene una de las mejores historias de esta película. La historia se centrada en Dean, un estudiante universitario humilde en Shanghái que, con la ayuda de un dragón cínico pero poderoso llamado Lon, busca reencontrarse con su mejor amiga de la infancia, Lina, quien ahora vive una vida lujosa. Como la habrán escuchado, la historia puede ser muy linda, pero tiene un problema que vienen comentando desde hace mucho. Y es que resulta que esta película tiene la misma historia de la icónica película de Disney. Así es. Estamos hablando de Aladdin. Y creo que mucha gente se dio cuenta, porque si las ves los dos al mismo tiempo, te darás cuenta que tienen la misma historia y la misma estructura narrativa. Entonces, si es una copia barata de Aladdin, ¿cómo es posible que esta peli ocupe un puesto muy alto? Pues la verdad, es una buena copia de Aladdin. Digo, para ser sinceros, la peli me gustó.
Incluso existen personas que le gustaron esta película y a pesar que ya saben que es una historia similar de la película de Disney. Aunque no sea tan icónica como Aladdin, pero de todas formas, es una buena película que puede ser disfrutada por muchos. Obviamente no es una joya ni es una película tan icónica como Disney, pero sigue siendo una gran película para el estudio. Y es por eso que El Dragón de los Deseos, se gana este puesto de esta lista. En el puesto 12, se encuentra una película que no fue creada por Sony Pictures, pero decidí incluirla ya que fue distribuida por ellos mismos. Garfield, fuera de casa. Creo que la mayoría sabe que esta película fue destrozada totalmente por la crítica, pero mi opinión personal, me gustó mucho. No tanto como las obras maestras del estudio, pero sí, debo admitir que esta película, la disfruté mucho en la sala del cine, y es un aire fresco para un personaje tan icónico como Garfield. Alejándose de las películas pedoras del 2000, esta película nos trata el origen de nuestro personaje sobre cómo fue abandonado por su padre, y nos cuenta cómo conoció al dueño John, junto con su mejor amigo Odie. Todo iba de maravilla para Garfield. Hasta que un día fue capturado por dos ladrones bien pendejos, y, de la nada aparece su padre para intentar arreglar de la vida pasada del padre de Garfield. Hay tantas cosas que podría decir de esta película. Puede que su historia llegue a ser tan genérica, pero siento que el desarrollo de los personajes principales, están totalmente bien construidos. La animación es muy hermosa, sus chistes son buenos, y los villanos pueden ser algo genéricos pero aún así, fueron creados para la película. Lo malo es que esta película llegue a ser muy genérica y muy cliché, además, he oído que esta película no llegue a ser apta para todos, pues esta peli fue creada generalmente para un público actual, y en eso, pueden tener razón. Pero de todas formas, la gente la disfrutó, y esperemos que en un futuro se considere una película infravalorada de Garfield. Así que Garfield fuera de casa y el gato más huevón de la cultura pop, se gana el merecidísimo, puesto 12. Antes de llegar al plato fuerte del video, debemos hablar la película que se encuentra en el puesto 11. Aunque te guste la franquicia o no. La mayoría debería estar de acuerdo de que Hotel Transilvania 1, es la mejor película de su franquicia que ha sacado Sony. Si bien no se encuentra a la altura de sus obras maestras de la compañía, pero hay que admitir que esta película es muy buena a diferencia de sus secuelas horribles. La historia se centra en Drácula, quien tras la muerte de su esposa, construye un hotel de 5 estrellas para proteger a su hija, Mavis, y a todos los monstruos del mundo de la supuesta peligrosidad de las personas. El conflicto estalla cuando llega el cumpleaños número 118 de Mavis. Ella quiere salir a explorar el mundo, pero su padre está decidido a mantenerla encerrada, y todo se complica cuando un humano real llamado Jonathan, el marihuano, descubre el hotel por accidente y logra entrar. Tan solo escuchar esas palabras, la relación entre Drácula con su hija es muy tierno, las payasadas que trae Drácula con el marihuano Jonathan son muy entretenidas, y debo destacar que la escena de Drácula con su esposa es lo más destacable de esta película. Pero, ya sabemos cómo terminó esto. Con el éxito de la primera entrega, la empresa Sony se dio cuenta que encontró su mina de oro, y hoy en día tienen una de las peores franquicias que ha tenido en su catálogo, quitando su primera entrega obviamente. Aunque sus secuelas sean innecesarias, nada quita que la primera entrega, nos dio, una película que tuvo un gran potencial de tener una trama muy oscura. Aunque tenga cosas malas, pero también tienen cosas buenas que le ayudan a subir el puesto. Y con esas palabras, Hotel Transilvania 1, se gana el puesto 11 de la lista. Damas y caballeros, después de más de 30 minutos hablando de las películas de Sony, les vengo a informar que a partir de ahora, nos encontramos en el top 10 de las mejores películas de Sony Pictures Animations. De aquí en adelante, se encuentran las películas que sí son muy buenas, desde mi punto de vista. Cabe aclarar que esta es mi opinión personal, y pueden dejar su opinión en la caja de los comentarios. Muy bien, entramos en el puesto 10. ¿Y con qué película arrancamos? Pues eso se responde con una palabra. Vivo. Y sí, sé que la mayoría de mis suscriptores no saben de esa existencia. Eso pensaba igualmente, pero cuando la vi por primera vez en la plataforma para hacer este video. Y para hacer una película más o menos olvidable, es muy buena en realidad. La historia sigue a Vivo, un tierno y talentoso Kinkajou que pasa sus días tocando música en una concurrida plaza de La Habana junto a su querido dueño.
El conflicto inicia cuando Andrés recibe una carta de Marta Sandoval, una famosa cantante y el antiguo amor de su vida, quien lo invita a su concierto de despedida en Miami. Andrés ve esto como la oportunidad perfecta para finalmente entregarle una canción de amor que escribió para ella hace décadas. Aunque no está en mi lista de favoritas, admito que disfruté muchísimo de esta hermosa historia. Lo primero que debo destacar es su propuesta visual, la forma en que combina la animación 3D con destellos de 2D es sencillamente alucinante. Es un apartado técnico que hace que la película destaque con luz propia en la filmografía del estudio. En cuanto a la música, las canciones capturan perfectamente la esencia de la comunidad cubana. Tienen un ritmo tan bien logrado que, incluso si no eres fan de los musicales, terminas moviendo el pie. Eso sí, no todo es perfecto, siento que por momentos, el humor no termina de cuajar muy bien, hay personajes que parecen estar ahí solo para rellenar minutos y que no aportan mucho a la trama central. Sin embargo, esto no logra empañar la experiencia general, que sigue siendo muy sólida. Quizás no fue la mejor película del 2021, ya más adelante les explicaré por qué, pero sin duda la considero una de las mejores obras de Sony. Al final, gracias al carisma de ese pequeño mono amarillo, la película logra ganarse el puesto número 10. Para el siguiente puesto, se encuentra una secuela, pero a diferencia de otras secuelas del estudio, es una secuela que es mucho mejor a su primera entrega. Angry Birds 2. Después de años de guerra entre Isla Pájaro e Isla Cerdito, aparece una nueva amenaza llamada Zeta, la líder de una tercera isla llamada Isla Águila. Zeta vive en un páramo helado y, cansada del frío, decide usar un arma de alta tecnología para lanzar bolas de hielo gigantes y conquistar las islas tropicales de los pájaros y los cerdos. Una de las cosas que más me sorprendió de esta película, es ver la alianza entre los protagonistas con los villanos de la película. O sea, los pájaros y los cerdos. Si en la primera entrega nos enseñó el enfrentamiento de estos dos mandos, aquí se reúne uniéndose entre uno para destruir una amenaza más grande que ellos. Otra de las cosas que me gustaron de esta película, fue su humor. Por el otro lado, también debo destacar que el desarrollo de los personajes es mucho mejor que su primera entrega, aunque algunos de los personajes de la primera película no aparecen tan seguidos, pero nos dan una explicación de por qué no fueron parte del grupo de Red. El único punto malo y es algo obvio que puede afectar a una película, y es que el humor es tan referenciado para el año que salió. Por ejemplo, hay una escena donde se ponen a cantar el Baby Shark, los Dabs, incluso agregando algunos bailes de Fortnite. Pues sí, sigue siendo una gran película, pero está demasiado lejos de ser una de las obras magníficas de la compañía. Pero no quita que la película sea mala, solo que Angry Birds 2 se gana el puesto número 9 de esta lista. Te la puedo recomendar, si es que puedes aguantar el humor que envejeció muy mal. Para el siguiente puesto, se encuentra una película que no debería estar en esta lista, pero sería un gran pecado no incluirla. Monster House, la casa de los sustos. Y si no eres de las personas que lo han visto en el canal del Disney XD, no has tenido infancia. La trama comienza cuando DJ, un chico que observa constantemente a su vecino, nota que la casa se come cualquier objeto que caiga en su jardín. Tras un incidente donde el dueño de la casa parece sufrir un ataque al corazón, la vivienda se vuelve más agresiva. Para eso, DJ, junto a su mejor amigo Chowder y una chica inteligente llamada Jenny, se dan cuenta de que los adultos no les creen y que la casa planea devorar a todos los niños que salgan a pedir dulces en la noche de Halloween. Algo que me pasaba mucho de niño, y que me sigue pasando hoy en día, es el miedo que me transmite esta película. Aunque ya soy mayor, la sensación de inquietud al verla no ha cambiado nada, y sigue teniendo ese algo que logra incomodar a cualquier tipo de público. A nivel de personajes, la trinidad protagonista funciona de maravilla, pero lo más curioso es que incluso los personajes secundarios, esos que parecen no aportar mucho a la trama principal, terminan siendo divertidísimos y se ganan el cariño de todos con su carisma. Es una verdadera lástima que Sony Pictures no la suela presumir tanto en su catálogo principal de animación, especialmente considerando que fue la película que lo inició todo para el estudio. Sin embargo, si tuviera que señalar su mayor problema, sería sin duda el tono. La película camina por una cuerda floja muy peligrosa entre la aventura infantil y el terror puro. Tiene escenas que pueden ser genuinamente traumáticas para los más pequeños, pero que, al mismo tiempo, pueden sentirse algo simples para un adulto que busque una experiencia de terror convencional. Ese limbo es lo que la hace tan única, pero también tan difícil de clasificar.
previo, pero bueno, son detalles chiquitos que nadie puede notar, o que les da igual. A mí Monster House, la casa de los sustos se gana el puesto número 8 más que merecido. En este puesto, dejamos atrás la atmósfera tenebrosa, para adentrarnos por completo en el mundo navideño. Arthur Christmas. Operación Regalo. Aunque creo que la mayoría conoce su existencia, es una película que divide opiniones. Sin embargo, siendo sinceros, me parece de las mejores producciones que Sony Pictures Animation logró crear en colaboración con el estudio Aardman. Es una joya que merece mucho más reconocimiento del que recibe. La historia es sencilla, Santa Claus está realizando su última entrega del año y planea retirarse. Sin embargo, tras ciertas decisiones, decide seguir adelante, mientras Arthur se da cuenta de que se han olvidado del regalo de una niña. Su misión principal será entregar ese paquete antes de que sea demasiado tarde. A decir verdad, cuando tenía 6 años, recordaba esta película como algo simplemente decente e incluso me aburría un poco. Pero hoy, viéndola con 20 años, debo admitir que es una auténtica joya del cine. Quizás no llega al nivel de impacto de las películas de Spider-Man, pero sigue siendo una pieza navideña imprescindible para disfrutar en esas fechas. La animación es de gran calidad, logrando ese equilibrio perfecto entre el estilo detallado de Sony y el diseño de personajes tan característico de Aardman. Los personajes están muy bien construidos. Mención especial para el abuelo Santa, quien se roba cada escena con su personalidad y carisma. Además, el humor es excelente, con chistes inteligentes que funcionan tanto para niños como para adultos, lo que la hace muy amena de ver. Lo único malo que trae esta película navideña sería su predecibilidad. Al ser una historia de entrega a contrarreloj, la trama sigue una estructura muy lineal y predecible. Sabes exactamente hacia dónde va desde el primer acto, lo que le quita un poco de tensión. Pero en general, eso no la afecta mucho a esta película. Sé que merecía en un puesto muy alto, pero hay otras películas que son mucho mejores que estas. Así que Operación Regalo, se gana el de esta lista. Y antes de entrar al inesperado top 5, debemos saber qué película ocupa el puesto 6 de la lista. Y ese puesto lo ocupa, La familia Mitchell contra las máquinas. Sé que muchos esperaban de que esta película ocupara dentro del top 5, a pesar de ser una excelente película, pero las otras 5 que hablaremos más adelante son muchos mejores. La película sigue a Katie Mitchell, una chica creativa y algo incomprendida que está a punto de irse a la universidad de cine. Su padre, Rick, decide cancelar su vuelo y organizar un último viaje familiar por carretera para reconectar con ella antes de que se vaya. Sin embargo, el viaje se complica un poco cuando una inteligencia artificial llamada PAL, se revela y ordena a todos los robots del mundo capturar a los humanos para lanzarlos al espacio. A primera vista, la premisa parece un experimento extraño, ya que es como si hubieran metido en una licuadora el viaje familiar de Goofy y la acción de Terminator. Sin embargo, el resultado es sorprendente. La película logra que esta unión se sienta natural y visualmente espectacular. La animación es hermosa, que nos recuerda mucho obviamente a la primera película de Spider-Man. El humor que carece acá es muy bueno, a pesar de que ha envejecido un poquito mal, y lo más destacado en esta película, sería el mayor desarrollo de la familia. A pesar de esto, es una lástima que la Academia no le diera el reconocimiento que merecía, por culpa de una película que fue exitosa por TikTok y por una canción bien construida. Aunque el humor es muy efectivo, tengo la sensación de que ha envejecido rápido, ya que se siente como una cápsula del tiempo exclusiva de 2021 que quizás no conecte igual con el público de hoy. Aunque no sea mi favorita y no haya ganado el Oscar, pero se ha ganado el cariño de todo el público. Así que puesto 6, más que merecido. Damas y caballeros, llegamos al top 5 de las mejores películas del estudio. Y para el puesto número 5, se lo lleva, Lluvia de hamburguesas 1. Por si fuera poco, de niño recordaba que era una película entretenida, y pues viéndolo de nuevo, siento que es una joya del cine. La trama sigue la historia de Flint Loco, un joven inventor algo torpe que vive en una pequeña isla llamada Isla Bocado, donde la economía depende únicamente de las sardinas. Cansado de comer siempre lo mismo, Flint inventa una máquina capaz de convertir el agua en comida. Por un accidente, el invento termina en la atmósfera y, para sorpresa de todos, empieza a llover comida deliciosa en lugar de agua. Obviamente no es mi favorita, pero siento que es de las mejores pelis que Sony pudo haber creado. A diferencia de otros estilos de animación más rígidos, esta película utiliza un estilo conocido como animación elástica.
Los personajes se mueven de formas exageradas que recuerdan a las caricaturas clásicas de la época dorada, lo cual le da una energía frenética que encaja perfecto con el caos de la comida cayendo del cielo. Además, Flint Loco representa a todos los que alguna vez se sintieron fuera de lugar por tener intereses específicos o pasiones que los demás no entienden. Honestamente, tenía pensado poner esta película en un puesto un poquito muy alto, pero me acuerdo que existe su secuela, y lo afectó mucho completamente, y eso se explica mucho de por qué se encuentra en el top 5. Pero fuera de lo malo, esta peli sigue siendo una joya animada del estudio. Así que Lluvia de Hamburguesas se gana el 5.º puesto de la lista. Para el 4.º puesto, creo que aquí se viene el mayor controversial del video. Y aunque no les guste esta película, aquí no hay nada malo que decir de este puesto. Las guerreras K-pop. Y ahora tengo la oportunidad de decirlos enfrente de ustedes. La mayor sorpresa animada que hemos tenido del 2025, no fue Zootopia 2 rompía récords en Occidente, o la secuela china Nezado se convirtió en un monstruo de la taquilla global, sino que esta película de Sony Pictures y para Netflix se convirtió en el éxito sorpresa del año. Y bueno, para todas las películas que he hablado en este video, aquí no voy a hablar de qué trata la película, porque la mayoría de ustedes, o no, saben de qué trata la película. Si les soy honesto, la primera vez que vi esta película tenía pensado ponerla en un puesto muy bajo de mi ranking. Sin embargo, me llevé la sorpresa de mi vida. Rápidamente se ha convertido en una de las mejores producciones de la compañía en colaboración con Netflix. Jamás imaginé que llegaría a gustarme tanto. Las protagonistas son divertidísimas y, aunque esperaba que los villanos fueran mediocres, terminaron estando increíblemente bien construidos para la trama. Y sobre la animación, bueno. Ya saben que es evidente que viene directamente del estilo visual de Spider-Man Into the Spider-Verse o Across the Spider-Verse, y luce espectacular. Ahora, he leído a mucha gente diciendo que la película es mala, pero sinceramente, creo que muchos ni siquiera le dieron una oportunidad real por pensar que sería demasiado infantil. La realidad es que me sorprendió mucho, ya que tiene un humor muy sólido que, aunque a veces roza un poco lo cringe, funciona perfectamente y no arruina la experiencia. Sin embargo, hay un punto bajo que pesa bastante y es la razón por la que no entra en mi top 3, y es el doblaje. Ojo, las actrices hacen un trabajo increíble, pero la traducción de las canciones no me terminó de convencer mucho, temas como Golden o Soda Pop perdieron mucha fuerza al ser adaptados al español, y eso le resta puntos al resultado final. Pero bueno, ya todos sabemos cómo terminó esta historia. Con el éxito global que alcanzó la película, estas guerreras del K-pop arrasaron en la temporada de premios, logrando lo impensable: llevarse el Oscar a Mejor Película Animada y también el de Mejor Canción Original. Puede que no sea la obra definitiva de todo el estudio, pero no tengo ninguna duda en decir que es, por mucho, la mejor película animada del 2025. Por eso, las Putris se ganan el 4.º puesto de la lista. Y ya que estamos hablando de polémicas, aquí es donde me van a funar de nuevo. Spider-Man Across the Spider-Verse es una excelente película, pero está lejos de la genialidad de la primera entrega. Digan lo que quieran, pero para mí no le llega ni a los talones a Into the Spider-Verse. No me malinterpreten. La película me encanta e incluso es de mis favoritas del estudio. Pero aquí entra el dilema de todo creador de contenido. Ya se ha hablado de esta cinta por más de 3 años, ¿y saben qué es lo que todos repiten? Lo de la historia dividida. Es evidente que la película está partida en 2, y aún falta mucho para que llegue el desenlace. Por eso está hoy en el 3.er puesto. No sé qué piensen ustedes, pero si cuando salga la segunda parte las evaluamos como una sola obra, es muy probable que suba al primero o segundo lugar. Pero eso, el tiempo lo dirá. Pero dejando a un lado los puntos negativos, hablemos de por qué ocupa este lugar. De la animación, bueno, no hay nada que decir, ya que es de lo más hermoso que Sony ha creado en años. Los personajes son increíbles, los nuevos se ganaron el cariño de todos y los villanos, debo confesarlo, se han convertido en lo más destacable de la cinta. Aunque todavía falta un año para que se estrene el gran final, solo me queda repetir que es una secuela excelente. Por todo esto, Spider-Man Across the Spider-Verse se queda con el 3.er puesto, y la medalla de bronce de esta lista. Y antes de entrar al primer puesto de la lista, es momento de conocer quién se queda con la medalla de plata. Sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero hay que decir de que Los Reyes de las Olas es, sin ninguna duda, una de las mejores películas animadas de los años 2000.
Y muchos se preguntarán, ¿cómo es posible que una película de pingüinos surfeando ocupe el segundo lugar de mi lista? Entiendo que para la mayoría suene como una combinación muy rara, pero les aseguro que esa mezcla funciona de maravilla. La historia, ya la conocen. Cody, un pingüino apasionado del surf, decide participar en un torneo nacional. Sin embargo, tras un accidente inesperado, termina encontrándose con su mayor ídolo de la infancia, y a partir de ahí, decide entrenar con él para demostrarle a todos que es el mejor surfista de su pueblo. Puede que su historia no sea la más original del mundo, pero fue de las primeras películas del estudio y, de una forma muy extraña, les funcionó a la perfección. Pero si hay algo que destaca por encima de todo, es la subtrama del gallo. Sin duda, Pepe el Pollo es una joya del cine. Y creo que esta es de las pocas películas donde la subtrama es, incluso, más divertida y memorable que la historia principal. Entiendo que muchos no estén de acuerdo con que ocupe el segundo lugar. Sé que tiene escenas que, digamos, bastante raras e incluso asquerosas, pero en lo personal no me afecta. Sé que son desagradables, pero al mismo tiempo se me hacen graciosas y tontas. Pero, todos sabemos cómo terminó esto. Después que la película fuera un éxito, pero lamentablemente llegó su secuela, y eso dañó mucho la imagen de la franquicia, pero hagamos de cuenta que la segunda parte nunca existió, y problema resuelto. Para mí, la original sigue siendo de lo mejor que hay. Así que, gracias a esos pingüinos surfistas y a un gallo que parece estar en otro planeta, Reyes de las Olas se lleva el segundo puesto de esta lista, y se lleva la medalla de plata. Y bueno, después de casi una hora analizando todo el catálogo de Sony Pictures Animation, finalmente llegamos al primer puesto, o debería decir, la mejor película del estudio. Creo que no hace falta dar demasiadas explicaciones de por qué esta cinta ocupa este lugar. Spider-Man Into the Spider-Verse no solo es la cima del estudio, sino que es, sencillamente, una de las mejores películas animadas de toda la historia. Cuesta creer que han pasado ya 8 años desde su estreno, y es de esas pocas películas que puedo decir con total seguridad, que jamás van a envejecer. La historia de Miles Morales ya es legendaria. Un joven estudiante que, tras ser mordido por una araña radiactiva, ve cómo su mundo cambia por completo. Pero el giro real llega cuando el Peter Parker de su universo muere a manos de un villano poderoso, obligando a Miles a tomar el relevo y aprender lo que significa convertirse en el nuevo Spider-Man de la ciudad. A decir verdad, tiene una claridad y una originalidad que rara vez se ve en el cine de superhéroes actual. Por otro lado, la introducción de Miles Morales es impecable y se ha vuelto icónica, y esta no es la típica película del Hombre Araña donde solo nos repiten el origen que ya todos conocemos, es algo mucho más profundo de lo que imaginábamos. Los otros Spider-Man son otro nivel. Son de los mejores personajes que existen en una película animada porque van más allá de ser simples variantes. Tienen personalidades bien definidas, un carisma brutal y escenas icónicas que hacen que te encariñes con cada uno de ellos de forma inmediata. Si hay algo que rompió todos los esquemas, fue su estilo visual. Cuando se estrenó, muchos creímos que era solo otra película en 3D, pero la realidad es que Sony hizo algo revolucionario. Combinaron técnicas de dibujo a mano en 2D con modelos en 3D de una forma tan compleja que nadie pensaba que fuera posible. Para ese entonces, ningún otro estudio de animación estaba a ese nivel de experimentación. ¿Y saben qué es lo mejor? Que gracias a esta película, el cine de animación cambió para siempre. Ahora vemos más producciones que mezclan el 2D con el 3D, dejando atrás el realismo excesivo para darnos estilos visuales hermosos, con colores y detalles que antes parecían imposibles. Lo hemos visto en Gato con Botas, Las Tortugas Ninjas Caos Mutante, o Nimona. Incluso Disney intentó subirse al barco, aunque lamentablemente no les salió nada bien. En fin, podríamos seguir hablando horas de esta película, pero como ya muchos creadores lo han hecho, solo diré esto. Para mí, y para la mayoría, es la obra maestra definitiva del estudio. Es el mejor ejemplo de que los errores te hacen más fuerte. Después de sacar una de sus peores películas, al año siguiente nos entregaron una joya que demostró que Sony puede hacer cosas increíbles sin necesidad de copiar a la compañía del ratón. Y es con esta, la obra maestra arácnida del estudio con la que cerramos este gran top del video. Y bueno, por fin hemos terminado de repasar todo el catálogo de Sony Pictures Animations.
Sinceramente, jamás creí que tendría tanto que decir, pero resumiendo todo lo que vi, queda claro que este estudio tiene de todo, desde películas mediocres hasta cintas decentes, buenas e incluso verdaderas obras maestras. El futuro de Sony se ve algo complicado. Puede que nos sigan entregando películas entretenidas, pero veo difícil que logren otra obra maestra al nivel de Spider-Verse, o un éxito global como el que se espera de las guerreras K-pop. Pero, solo el tiempo dirá si mantienen el nivel. Y con esto, finalmente cerramos el ranking de Sony Pictures Animations. Si echamos la vista atrás, ya hemos analizado a las grandes compañías de animación, como DreamWorks, Pixar, Illumination, Aardman e incluso a la legendaria Video Brinquedo. Ahora que terminamos con Sony, me pregunto, ¿cuál será la siguiente compañía en pasar? Eso toca esperar para descubrirlo. Pero bueno, espero que les hayan gustado el video, recuerden dejar su pulgar arriba y suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Así que ya saben, yo soy Mega Ultra Jackson 64, y muchas gracias por acompañarme este largo video. Hasta la próxima.